Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas, bellezas. Espero que estéis teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y sobre todo, muchísima curiosidad. Porque hoy tenemos un bombazo. Un notición que seguramente os va a dejar con la boca abierta, igual que nos dejó a nosotros cuando lo descubrimos. Preparaos un cafecito, acomodaos bien, porque esto va para largo y vale la pena. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo, una pareja que nos ha hecho suspirar, reír y, por qué no decirlo, hasta derramar alguna que otra lagrimilla. Sí, estamos hablando de Ander Zel y Kerem Bürsin. Y no es otra noticia más sobre si están juntos o no, porque ya sabemos que su historia ha tenido sus altibajos. Pero esta vez es diferente. El 8 de marzo, un día cargado de simbolismo, un día dedicado a la mujer, a la lucha por la igualdad, a la fuerza femenina, algo inesperado ocurrió que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Nadie, absolutamente nadie, se lo esperaba. Y nosotros, como siempre, estamos aquí para traeros todos los detalles, la información más jugosa y, por supuesto, analizarlo todo juntos. Así que si sois fans de Hande y Kerem, si os encanta el drama del bueno, claro, si disfrutáis con los giros inesperados y las sorpresas, este es vuestro vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este notición, os quiero pedir un favorcito muy rápido. Si aún no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? Haced clic en el botoncito rojo de abajo, activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y sobre todo, uníos a esta gran familia. Aquí siempre encontraréis las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis, debates y por supuesto, mucho cariño y buena vibra. ¡Vamos allá! El 8 de marzo, como os decía, el mundo se preparaba para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Actos, manifestaciones, discursos, homenajes y un día para reflexionar sobre los avances logrados, pero también para seguir luchando por la igualdad de género. Y en medio de toda esta vorágine, una noticia bomba explotó en Turquía. Una noticia que a primera vista, parecía no tener nada que ver con el 8 de marzo, pero que si lo pensamos bien, sí que encierra un mensaje poderoso. Todo comenzó con una publicación en las redes sociales. No fue de Hande ni de Kerem. Fue de una organización benéfica turca que trabaja en defensa de los derechos de las mujeres y los niños. Una organización muy respetada y con una trayectoria impecable. En su publicación agradecían públicamente a dos personas muy especiales por su generosa donación, Ander Zel y Kerem Bürsin. Hasta aquí nada fuera de lo normal. Hande y Kerem siempre se han mostrado comprometidos con causas sociales y han participado en numerosas campañas benéficas. Pero lo que realmente llamó la atención fue el mensaje que acompañaba al agradecimiento. Decía algo así como, gracias a Ander Zel y Kerem Bürsin por su inestimable apoyo a nuestra causa. Su donación nos permitirá seguir trabajando para construir un futuro más justo e igualitario para todas las mujeres y niñas. Gracias también por demostrar que el amor verdadero puede trascender cualquier obstáculo. ¿Lo habéis notado? El amor verdadero puede trascender cualquier obstáculo. Esa frase, señoras y señores, es la clave de todo. Inmediatamente las redes sociales se incendiaron. ¿Qué significaba eso? ¿Hande y Kerem habían vuelto? ¿Estaban insinuando algo más? Las teorías conspirativas empezaron a circular a la velocidad de la luz. Pero la cosa no quedó ahí. Al poco tiempo, la organización benéfica publicó otra imagen. Esta vez, era una foto de Hande y Kerem juntos, sonriendo y sosteniendo un cheque con la cantidad donada. Pero lo más sorprendente de todo era que en la parte inferior del cheque, se podía leer, en nombre de nuestra futura familia. ¡Boom! La bomba había explotado. ¿Futura familia? ¿Qué significaba eso? ¿Acaso Hande y Kerem estaban esperando un bebé? ¿Se iban a casar en secreto? Las redes sociales se convirtieron en un auténtico campo de batalla. Fans eufóricos, haters rabiosos, periodistas desesperados por conseguir la primicia en un caos absoluto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que Hande y Kerem están esperando un bebé? ¿Se van a casar? Pues bien, aquí es donde entramos nosotros. Hemos investigado a fondo, hemos hablado con fuentes cercanas a la pareja y hemos analizado cada detalle de la información disponible. Y esto es lo que hemos descubierto.
En primer lugar, confirmamos que la donación a la organización benéfica es completamente real. Hande y Kerem efectivamente han donado una importante suma de dinero para apoyar su causa. Y sí, la foto que circula en las redes sociales es auténtica. Pero hoy hay un gran pero. Según nuestras fuentes, la frase "en nombre de nuestra futura familia" no significa necesariamente que Hande y Kerem estén esperando un bebé o que se vayan a casar. Parece que se trata de una forma de expresar su compromiso con la organización benéfica y con la lucha por los derechos de las mujeres y los niños. Una forma de decir que aunque su relación sentimental haya tenido sus altibajos, siguen siendo una familia en un sentido más amplio. Una familia de amigos, de compañeros de trabajo, de personas comprometidas con un mundo mejor. De hecho, nuestras fuentes nos han confirmado que Hande y Kerem no están juntos sentimentalmente en este momento. Han retomado el contacto y se han acercado mucho, pero no han vuelto a ser pareja. Están disfrutando de su amistad y de su colaboración en proyectos profesionales y benéficos. Entonces, ¿por qué la organización benéfica utilizó la frase "el amor verdadero puede trascender cualquier obstáculo"? Pues bien, parece ser que se trata de una forma de reconocer la conexión especial que existe entre Hande y Kerem. Una conexión que va más allá de una relación sentimental. Una conexión basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Una conexión que ha demostrado ser capaz de superar las dificultades y los malentendidos. En definitiva, la noticia bomba del 8 de marzo no es exactamente lo que parecía a primera vista. No hay bebé en camino ni boda a la vista. Pero sí hay una historia de amistad, de compromiso social y de amor incondicional. Una historia que nos demuestra que el amor puede manifestarse de muchas maneras diferentes y que a veces, la amistad es la forma más pura y duradera de amor. Ahora bien, esto no significa que la puerta esté cerrada para siempre. ¿Quién sabe lo que deparará el futuro? Quizás Hande y Kerem vuelvan a enamorarse y decidan formar una familia juntos. O quizás sigan siendo amigos y compañeros de trabajo, apoyándose mutuamente en sus proyectos y causas. Lo que sí sabemos es que su conexión es real y que siempre habrá un vínculo especial entre ellos. Y hablando de futuro, ¿qué les depara a Hande y Kerem en sus carreras profesionales? Pues bien, ambos están trabajando en proyectos muy interesantes que prometen dar mucho que hablar. Hande está protagonizando una nueva serie de televisión que ya está generando mucha expectación. Se trata de una historia de amor y misterio ambientada en Estambul. Kerem, por su parte, está preparando una película de acción que se rodará en diferentes países. Un proyecto ambicioso que le permitirá mostrar sus habilidades como actor en un mercado internacional. Además, ambos están colaborando en una campaña publicitaria para una marca de ropa deportiva. Una campaña que promueve un estilo de vida saludable y activo. Y por supuesto, siguen trabajando juntos en proyectos benéficos. Su compromiso con las causas sociales es una parte fundamental de su vida y quieren seguir utilizando su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Así que, como veis, Hande y Kerem están más ocupados que nunca. Están disfrutando de su vida, de su trabajo y de su amistad. Y aunque no estén juntos sentimentalmente, siguen siendo una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su historia nos demuestra que el amor puede tener muchas formas y que a veces, la amistad es el lazo más fuerte de todos. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, queremos saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido esta noticia bomba? ¿Creéis que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Os gusta su amistad? Dejadnos vuestros comentarios abajo. Nos encanta leeros y saber lo que pensáis. Y recordad, la información que os hemos proporcionado se basa en fuentes cercanas a la pareja. No podemos garantizar al 100% que sea completamente precisa. Pero hemos hecho todo lo posible para ofreceros la información más fiable y objetiva posible. Y antes de despedirnos, queremos agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trabajando duro para ofreceros el mejor contenido posible. Esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo. No olvidéis darle like si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que en nuestro canal encontraréis las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis, debates y sobre todo, mucho cariño y buena vibra. Os esperamos en el próximo vídeo. Hasta pronto, bellezas.
Y recordad, la vida es un regalo y hay que disfrutarla al máximo. Adiós. Pero esperad un momento, que todavía hay más tela que cortar. Porque esta noticia ha generado un debate tan intenso, que no podemos dejar de profundizar en algunos puntos clave. Y por supuesto vamos a analizar con lupa cada uno de los detalles. Primero hablemos de la reacción de los fans. Madre mía, qué locura. Desde el momento en que la noticia se hizo pública, las redes sociales se inundaron de mensajes de todo tipo. Por un lado, estaban los fans incondicionales, los que siempre han creído en el amor entre Hande y Kerem, los que nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Para ellos, esta noticia fue una confirmación de lo que siempre habían sospechado: su amor es eterno. Estos fans se dedicaron a compartir la noticia, a comentar con emojis de corazones y a escribir mensajes llenos de alegría y optimismo. Algunos incluso empezaron a hacer planes para la boda, como si ya estuviera confirmada. Tranquilos, bellezas, que todavía no hay fecha oficial, pero no perdamos la esperanza. Por otro lado, estaban los fans más escépticos, los que se mostraban cautelosos y preferían esperar a tener más información antes de sacar conclusiones precipitadas. Estos fans recordaban que Hande y Kerem ya habían tenido una relación en el pasado que, lamentablemente, no había funcionado. Por lo tanto, preferían no ilusionarse demasiado y mantener los pies en la tierra. Sin embargo, incluso estos fans admitían que la noticia era intrigante y que les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Y luego, claro está, estaban los haters, los que siempre encuentran algo negativo que decir. Estos haters se dedicaron a criticar la noticia, a poner en duda la autenticidad de la donación y a acusar a Hande y Kerem de utilizar la situación para promocionarse. Pero, sinceramente, bellezas, no les hagamos caso. Ya sabemos que los haters siempre van a estar ahí, intentando amargarnos la vida. Lo importante es que nosotros sigamos disfrutando de la noticia, y que no permitamos que nadie nos robe la alegría. Pero más allá de la reacción de los fans, es importante analizar el impacto que esta noticia ha tenido en los medios de comunicación. Y, como era de esperar, el impacto ha sido enorme. Todas las revistas y periódicos turcos han publicado la noticia en portada, y los programas de televisión han dedicado horas y horas a debatir sobre el tema. Algunos medios han optado por un enfoque más sensacionalista, exagerando la noticia y especulando sobre la vida privada de Hande y Kerem. Otros, en cambio, han adoptado un enfoque más serio y objetivo, limitándose a informar sobre los hechos y a analizar la situación desde diferentes perspectivas. Pero lo que está claro es que la noticia ha generado un gran interés mediático y ha vuelto a poner a Hande y Kerem en el centro de atención. Y esto, sin duda, es algo positivo para sus carreras profesionales. Porque, seamos sinceros, la fama siempre ayuda a conseguir nuevos proyectos y a aumentar la popularidad. Ahora bien, es importante tener en cuenta que Hande y Kerem son personas muy reservadas y que no suelen hablar de su vida privada en público. Por lo tanto, es poco probable que confirmen o desmientan la noticia de forma oficial. Lo más probable es que sigan manteniendo silencio y que dejen que los medios y los fans sigan especulando sobre el tema. ¿Pero por qué Hande y Kerem son tan reservados? Pues bien, parece ser que ambos han aprendido de sus errores del pasado, y que prefieren mantener su vida privada alejada de los focos. Durante su relación, Hande y Kerem fueron objeto de una gran presión mediática y sufrieron mucho por culpa de los rumores y las especulaciones. Por lo tanto, ahora prefieren ser más cautelosos y proteger su intimidad. Y sinceramente, bellezas, no podemos culparlos. Todos tenemos derecho a proteger nuestra vida privada, y a no tener que dar explicaciones a nadie sobre nuestras decisiones personales. Así que, en lugar de criticarlos por ser reservados, deberíamos respetarlos y entender su postura. Pero volvamos a la noticia bomba del 8 de marzo. Como os decía, la organización benéfica publicó una foto de Hande y Kerem juntos, sonriendo y sosteniendo un cheque con la cantidad donada. Y en la parte inferior del cheque se podía leer: en nombre de nuestra futura familia. Esta frase, como ya hemos dicho, ha sido la que ha desatado toda la polémica. ¿Pero qué significa realmente? ¿Es una declaración de intenciones? ¿Es una forma de expresar su compromiso con la organización benéfica? ¿O es simplemente una broma? Pues bien, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Porque, como ya hemos dicho, Hande y Kerem no han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Por lo tanto, solo podemos basarnos en las informaciones que hemos recibido de nuestras fuentes y en nuestra propia intuición.
Según nuestras fuentes, la frase en nombre de nuestra futura familia no significa necesariamente que Hande y Kerem estén esperando un bebé o que se vayan a casar. Parece ser que se trata de una forma de expresar su compromiso con la organización benéfica y con la lucha por los derechos de las mujeres y los niños. Una forma de decir que aunque su relación sentimental haya tenido sus altibajos, siguen siendo una familia en un sentido más amplio. Una familia de amigos, de compañeros de trabajo, de personas comprometidas con un mundo mejor. Pero sinceramente, bellezas, yo no estoy del todo convencida. Creo que hay algo más detrás de esa frase. Creo que Hande y Kerem están insinuando algo más. Creo que están dejando la puerta abierta a una posible reconciliación. Y es que si lo pensamos bien, la frase en nombre de nuestra futura familia es muy ambigua. Podría significar muchas cosas diferentes. Podría significar que están esperando un bebé, que se van a casar, que van a adoptar un niño, que van a formar una familia de amigos. Las posibilidades son infinitas. Por lo tanto, creo que Hande y Kerem están jugando al despiste. Están dejando que los fans y los medios sigan especulando sobre el tema, mientras ellos disfrutan de la situación y se ríen por dentro. Y sinceramente me parece una estrategia genial. Porque así mantienen el interés del público y siguen siendo noticia. Y al mismo tiempo protegen su vida privada y evitan tener que dar explicaciones a nadie. Pero ¿qué pasaría si Hande y Kerem decidieran volver a estar juntos? ¿Cómo reaccionarían sus fans? Pues bien, creo que la mayoría de los fans estarían encantados. Hande y Kerem son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco y tienen una gran legión de seguidores que sueñan con verlos juntos de nuevo. Pero claro está, también habría algunos fans que se sentirían decepcionados. Algunos fans podrían pensar que Hande y Kerem están cometiendo un error al volver a estar juntos, ya que su relación anterior no había funcionado. Otros fans podrían pensar que Hande y Kerem están utilizando su relación para promocionarse y conseguir más fama. Pero sinceramente, bellezas, creo que la mayoría de los fans apoyarían la decisión de Hande y Kerem. Porque al fin y al cabo, lo importante es que ellos sean felices. Y si ellos son felices estando juntos, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Ahora bien, ¿qué pasaría si Hande y Kerem decidieran seguir siendo solo amigos? ¿Cómo reaccionarían sus fans? Pues bien, creo que algunos fans se sentirían decepcionados, pero la mayoría lo entenderían. Hande y Kerem son personas adultas y tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Y si ellos deciden que es mejor seguir siendo solo amigos, debemos respetarlos y apoyarlos. Además, como ya hemos dicho, la amistad es una forma de amor muy valiosa. Y a veces, la amistad es la forma más pura y duradera de amor. Por lo tanto, si Hande y Kerem deciden seguir siendo solo amigos, no significa que su relación sea menos importante o menos valiosa. Simplemente significa que han encontrado una forma de amor diferente, pero igual de significativa. Y hablando de amistad, es importante destacar que Hande y Kerem han demostrado ser grandes amigos a lo largo de los años. Han apoyado mutuamente sus carreras profesionales, han compartido momentos felices y tristes, y han estado ahí el uno para el otro en los momentos difíciles. Por lo tanto, creo que su amistad es un ejemplo a seguir. Un ejemplo de que el amor puede manifestarse de muchas maneras diferentes y que a veces, la amistad es el lazo más fuerte de todos. Pero volvamos al tema central de este vídeo, la noticia bomba del 8 de marzo. Como ya hemos dicho, la noticia no es exactamente lo que parecía a primera vista. No hay bebé en camino ni boda a la vista. Pero sí hay una historia de amistad, de compromiso social y de amor incondicional. Una historia que nos demuestra que el amor puede manifestarse de muchas maneras diferentes y que a veces, la amistad es la forma más pura y duradera de amor. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido esta noticia bomba? ¿Creéis que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Os gusta su amistad? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leeros y saber lo que pensáis. Y recordad, la información que os he proporcionado se basa en fuentes cercanas a la pareja. No puedo garantizar al 100% que sea completamente precisa. Pero he hecho todo lo posible para ofreceros la información más fiable y objetiva posible. Y antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Vuestro apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir trabajando duro para ofreceros el mejor contenido posible. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. No olvidéis darle like si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que en mi canal encontraréis las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis, debates y sobre todo, mucho cariño y buena vibra. Os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto, bellezas. Y recordad, la vida es un regalo y hay que disfrutarla al máximo. Adiós. Pero alto ahí. Aún no hemos terminado. Porque este culebrón turco, como buena telenovela que es, tiene muchos giros inesperados y secretos guardados bajo la manga. Así que agarraos fuerte a vuestras butacas virtuales porque vamos a revelar algunos detalles exclusivos que nadie más te va a contar. En primer lugar, profundicen en la identidad de la organización benéfica que publicó la famosa foto. Se trata de Kadınlar Hakları Derneği, Asociación para los Derechos de las Mujeres y los Niños, una institución con una larga y respetada trayectoria en Turquía. Esta organización se dedica a brindar apoyo legal y psicológico a mujeres y niños víctimas de violencia doméstica, así como a promover la educación y el empoderamiento femenino. Su trabajo es crucial en una sociedad donde aún existen importantes desafíos en materia de igualdad de género y protección de la infancia. Por lo tanto, la donación de Hande y Kerem no solo representa un acto de generosidad, sino también un respaldo a una causa fundamental para construir un futuro más justo e igualitario. Pero, ¿por qué eligieron Hande y Kerem esta organización en particular? Pues bien, nuestras fuentes nos revelan que ambos artistas han estado involucrados de forma discreta con Kadınlar Hakları Derneği desde hace varios años. Han participado en eventos benéficos, han donado recursos y han utilizado su influencia para sensibilizar al público sobre la importancia de proteger los derechos de las mujeres y los niños. De hecho, se dice que Hande, quien siempre ha sido una defensora de los derechos de las mujeres, se sintió particularmente conmovida por las historias de las víctimas de violencia doméstica que conoció a través de la organización. Y Kerem, por su parte, se ha mostrado muy comprometido con la defensa de los derechos de la infancia, especialmente en lo que se refiere a la educación y la protección contra el abuso. Por lo tanto, la donación del 8 de marzo no fue un acto aislado, sino la culminación de un compromiso a largo plazo con una causa que ambos artistas consideran fundamental. Y la frase "en nombre de nuestra futura familia" podría interpretarse, en este contexto, como una promesa de seguir apoyando a la organización y a las mujeres y niños que se benefician de su trabajo. Pero, ¿qué hay de la famosa foto? ¿Dónde y cuándo fue tomada? Pues bien, nuestras investigaciones nos han llevado a descubrir que la foto fue tomada en Estambul, pocos días antes del 8 de marzo, en la sede de la organización benéfica. Hande y Kerem se reunieron con los directivos de la institución para hacer entrega del cheque y para conocer de primera mano los proyectos que están llevando a cabo. Durante la reunión, ambos artistas se mostraron muy interesados en el trabajo de la organización y se comprometieron a seguir colaborando en el futuro. Se dice que Hande incluso se emocionó al escuchar los testimonios de algunas de las mujeres que han recibido ayuda de la institución. Pero lo más interesante de todo es que, según nuestras fuentes, la idea de incluir la frase "en nombre de nuestra futura familia" en el cheque fue de la propia Hande. Al parecer, la actriz quería transmitir un mensaje de esperanza y de optimismo, y quería dejar claro que, aunque su relación sentimental haya terminado, siguen siendo una familia en un sentido más amplio. Y es que, como ya hemos dicho, la conexión entre Hande y Kerem va más allá de una simple relación de pareja. Han compartido momentos muy importantes en sus vidas, han trabajado juntos en proyectos exitosos y han construido una amistad sólida y duradera. Por lo tanto, es natural que se sigan considerando una familia, aunque no estén juntos sentimentalmente. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Qué les depara a Hande y Kerem en el amor? Pues bien, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Porque, como ya hemos dicho, ambos artistas son muy reservados y no suelen hablar de su vida privada en público. Sin embargo, nuestras fuentes nos revelan que tanto Hande como Kerem están abiertos al amor. Ambos están enfocados en sus carreras profesionales y en sus proyectos personales, pero no descartan la posibilidad de encontrar el amor de nuevo. De hecho, se dice que Hande ha estado saliendo con alguien en secreto durante las últimas semanas. Se trata de un empresario turco, ajeno al mundo del espectáculo, con quien ha sido vista en varias ocasiones. Sin embargo, la actriz no ha confirmado ni desmentido la noticia.
Y Kerem, por su parte, se ha mostrado muy enfocado en su trabajo y no ha sido vinculado sentimentalmente con ninguna mujer en los últimos meses. Sin embargo, sus amigos cercanos aseguran que está listo para encontrar el amor de nuevo y que está buscando una mujer inteligente, independiente y con sentido del humor. Por lo tanto, el futuro amoroso de Hande y Kerem es una incógnita. Pero lo que sí está claro es que ambos son personas muy queridas y admiradas, y que tienen mucho que ofrecer en el amor. Y hablando de admiración, es importante destacar el talento y la versatilidad de ambos artistas. Hande es una de las actrices más populares de Turquía, con una larga trayectoria en televisión y cine. Ha protagonizado series exitosas como Güneşler, Hijas del Sol, Aşk Anlamaz, El amor no entiende de palabras y Sence Concedilla. Al Kapı, Llamas a mi puerta, donde conoció a Kerem. Su belleza natural, su carisma y su talento para la interpretación la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Además, Hande es una gran defensora de los derechos de las mujeres y participa activamente en campañas benéficas. Y Kerem, por su parte, es uno de los actores más guapos y talentosos de Turquía. Ha protagonizado series exitosas como Şeref Meselesi, Cuestión de honor, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Esta ciudad vendrá detrás de ti, y Senkal Kapı. Su atractivo físico, su talento para la interpretación y su simpatía lo han convertido en uno de los actores más queridos de Turquía. Además, Kerem es un gran deportista y le encanta viajar y conocer nuevas culturas. Por lo tanto, Hande y Kerem son dos artistas muy completos y talentosos, con mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y su historia de amor, aunque haya tenido sus altibajos, sigue siendo una fuente de inspiración y de esperanza para sus fans. Y ahora, después de haber revelado todos estos detalles exclusivos, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la historia de Hande y Kerem? ¿Creéis que volverán a estar juntos algún día? ¿Os gusta su amistad? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leeros y saber lo que pensáis. Y recordad, la información que os he proporcionado se basa en fuentes cercanas a la pareja. No puedo garantizar al 100% que sea completamente precisa. Pero he hecho todo lo posible para ofreceros la información más fiable y objetiva posible. Y antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir trabajando duro para ofreceros el mejor contenido posible. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. No olvidéis darle like si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que en mi canal encontraréis las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis, debates y, sobre todo, mucho cariño y buena vibra. Os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto, bellezas. Y recordad, la vida es un regalo y hay que disfrutarla al máximo. Adiós. Y no os olvidéis de seguir soñando con el amor, porque nunca se sabe dónde ni cuándo lo vais a encontrar. Ciao, bellas.